abrazo de luz, abrazo a sus corazones. Hoy el tema que quiero compartirles es el despertar. Desde de la automaestría a la sanación vamos a hablar qué es el despertar y cómo yo vengo trabajando en ello. Se habla muchísimo y me pareció necesario en esta automaestría a la sanación hablar de ello, porque es algo que a veces es confuso. Como bien les digo, hay varios caminos siempre, pero ¿cómo sabemos cuál es el indicado para nosotros? ¿Cómo saber si estamos en el camino o cómo sentir eso? ¿Y qué es verdaderamente el despertar? Porque se habla muchísimo, hay muchos libros, muchos videos, muchas experiencias, pero nadie explica verdaderamente qué es. Y en este video quise compartir, voy a compartir parte de mi experiencia y qué es lo que estoy haciendo yo para, para despertar. Despertar a esa conciencia que somos, a ese ser que está dentro de nosotros y muchas veces, como les digo, habla bajito, pero está ahí. El primer paso es darnos cuenta que todo lo que hicimos, todo lo que ya vivimos, ya agradecemos por la experiencia, pero ya no suma. Es darnos cuenta que esa vida, ese estilo de vida que llevábamos, en verdad no nos daba alegrías momentáneas, pero al final del día no nos traía paz. Y había un desencuentro en lo que hacíamos con lo que verdaderamente queremos ser, queremos llegar a ser, ¿no? Que es ese sentimiento de paz y tranquilidad, sabiendo que estamos dando lo mejor de nosotros y que todo fluye en armonía. Se habla mucho del despertar, pero ¿qué es y cómo se siente? Bien, yo les conté ya que he vivido la noche más profunda del alma, la noche más oscura, donde siento que nunca me había pasado a sentir tanto dolor en el cuerpo, en la mente y en el alma. Saber o sentirme que estaba estancada, que no podía avanzar, que estaba perdida. Y fue ahí cuando comenzó mi camino. Fue ahí cuando decidí hacerme cargo de la víctima que era, de la víctima de mi sufrimiento, de la víctima de ese dolor, por cosas que ya habían pasado, por ejemplo, la separación de mis papás, no tener un papá presente y así replicarlo en mis relaciones con los demás, ¿no? No había un compromiso, sentía que nada tenía importancia, o a veces todo lo tomaba como un juego, ¿no? Y no me hacía cargo de que mis acciones tarde o temprano van a tener una reacción. Van a tener una reacción en la otra persona o van a tener reacción en mi cuerpo manifestando algún tipo de dolencia. Cuando me comencé a dar cuenta de eso, todo cambió. Comencé a elegir hacer ejercicios, comencé a elegir hacer algo que me beneficiaba a mí. Y hoy les voy a contar cómo vamos a hacerlo real. Esto, como siempre digo yo, soy de aprender haciendo. Y entonces es como quiero transmitirle esto, es como quiero que se comience, que si a alguno les llega este video, que lo comiencen a hacer en sus vidas. Capaz al principio va a costar porque el ego, esa parte oscura que está en nosotros, como que se resiente, se reniega y siempre tiene una excusa para no hacerlo. Pero es importante tomar conciencia de que queremos despertar, queremos redescubrirnos, saber por qué estamos aquí ahora haciendo esto,
por qué nos llegó este mensaje. Entonces es importante escucharlo, pero también ponerlo en práctica. ¿Por dónde comenzar? Yo siempre explico que comencé por lo físico, por la parte externa, por verme y sentirme bien físicamente. Entonces creé un espacio sagrado, un momento. Creé un espacio sagrado conmigo, un momento de mí para mí. Y comenzó, me armé un horario, establecí compromisos conmigo de cosas que querías lograr y los cumplía. A veces los cumplía 5 minutos, a veces media hora o a veces una hora, pero cumplía. Por ejemplo, leer, había un libro, Lo que el viento se llevó, que es un clásico y yo, como buena lectora, quería leerlo, como Cien años de soledad y otros libros que son clásicos que si te gusta leer, es como que tenés que leerlo, aunque después no te llegue o no te llegue el mensaje, pero es algo como obligatorio. Entonces, Lo que el viento se llevó, ¿qué hice? Eran 1000 páginas y me propuse, antes de dormir, leer 30 páginas. No podía cerrar los ojos sin antes haber leído 30 páginas. A veces me enganchaba tanto con el libro que leía más de 30 páginas antes de dormir, pero cuando leía 30 páginas yo ya sabía que estaba en paz con mi mente, en paz con mi alma, sabiendo que había cumplido conmigo. Y es así como poco a poco fui levantando mi autoestima. Y ahora quiero contarles cómo es el conectar. ¿Cómo es el conectar con eso que somos? ¿Cómo es el despertar? Yo siempre sentí la necesidad de sentarme en la tierra, de sentarme bajo el sol. Por lo general siempre es el sol que elijo yo tomar después del mediodía, porque por las mañanas tengo una rutina muy, muy nocturna, por decirlo así, siempre elijo el sol de la tarde, después del mediodía. Más ahora en otoño e invierno, después de almorzar, me gusta muchísimo sentarme al sol y comer algunas mandarinas y estar ahí sintiendo el calor del sol en mi cuerpo, como esa energía fluye a través de mí. Y hoy me pasó algo, bueno, también me gusta leer por las tardes bajo el sol. Y hoy me pasó mientras leía un libro que sentí el llamado de leer, que es Lemuria, que lo escribió Kai, que es una canalización. Los recomiendo que lo lean para todas esas personas que no saben por qué están aquí, por qué están ahora, o se sienten confundidas o perdidas. Es un buen libro. Y en ese libro habla mucho de meditar y cómo estar conectados con la naturaleza, con los cristales, con el agua, con el viento, con la luz del sol, con la tierra, con las flores, con los árboles. Y sentía mucha paz, estaba tan conectada conmigo, con el momento, con el espacio que había desarrollado. Tengo un jardín eh, muy limpio, muy amplio. Las flores las flores que planté están floreciendo. Y en ese libro habla de un espacio sagrado con el agua y decía que en los caracoles, la parte de los caracoles que queda después que la babosa, la larva deja de habitarlo, el sonido que se escucha es el sonido con la fuente. Y fue una forma que encontré de meditar hoy, escuchando el sonido, escuchando ese sonido que es silencio, pero que te atraviesa todo el ser y que te conecta con eso sagrado. Y eso fue algo me sentí tan agradecida con esa conexión,
con ese momento, con ese espacio que tuve para conectar conmigo, con la luz y con todo y con toda la armonía que poco a poco voy creando en este jardín. Y una vez que me puse en posición de meditación, cada uno puede elegir el espacio, la hora, el día. Yo por lo general los domingos elijo estar en silencio, elijo estar en armonía conmigo, eh, armando, armando el video, la clase o las palabras, eligiendo las palabras correctas que voy a transmitir en estos videos los días domingos. Entonces es un día de mucha serenidad, de mucha calma para mí. Y cuando hoy me siento a conectar, a meditar, a sentir, lo importante es dejar pasar los pensamientos. Darnos cuenta que yo no soy ese pensamiento. Y darnos cuenta que quién piensa por nosotros. Es verdad que no se puede dejar la mente totalmente en blanco, que a veces hay pensamientos que son más fuertes y, y nos hace actuar inconscientemente. Pero es importante darnos cuenta que ese pensamiento no somos nosotros, que ese pensamiento solo es un pensamiento y y no tiene relevancia. Si le damos la, el peso o simplemente le prestamos atención, vamos a darnos cuenta que no somos ese pensamiento, que, que muchas veces vamos a identificarnos con él y vamos a darle poder, pero otras veces cuando no nos beneficia no le vamos a dar poder, simplemente lo vamos a dejar pasar. Y el meditar muchas veces va a pasar eso. Una de las técnicas que recomienda uno de los maestros donde yo aprendo, donde yo asisto a sus clases, asisto a su